Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el primer domingo después de Epifanía y la misa que corresponde es la de la Sagrada Familia. Y vemos en el Evangelio la pérdida y el hallazgo del niño Jesús en el templo, y cómo él les dice a su madre, que no entendía, que debía de ocuparse de las cosas de su padre, de las cosas de Dios. Y la Virgen guardaba todo eso en su corazón. Se lo contó a San Lucas. San Lucas es el gran, digamos, escritor de los recuerdos y pormenores que obtiene de los labios de la Santísima Virgen María. Pero bueno, dado que hay hechos que en mi caso particular me obligan a tener que hablar y esclarecer, no voy a poder explicar o tratar de medio explicar ni la fiesta de hoy de la Sagrada Familia, ni el Evangelio, para no alargarme demasiado, dado que, como todos saben, ha aparecido un video de Francisco por todo el mundo, muy breve, muy significativo y verdaderamente desconcertante. Él expone que la gran mayor parte de la humanidad es creyente, sea en Alá de los musulmanes, porque está el Alá de los cristianos. Los católicos sirios dicen Alá, es Dios. ¿Pero qué Dios? ¿El uno y trino o el Dios de los musulmanes? Hasta nuestro término Dios viene de Zeus. Y no vamos a decir que creo en Dios de la mitología del Zeus de los griegos. Digo esto porque a veces se cometen errores de ese calibre en gente culta. Y bueno, de todos modos, Alá, el Buda, en Cristo, en el Dios de los judíos, o si quieren en el de Tarzán o la monachita, da lo mismo. Todos son creyentes, la gran mayoría. Esto es un abanico de religiones, de acuerdo a la sensibilidad, sentimientos, pensamientos, deseos de cada uno. Pero eso no toca la esencia de que todos creen en Dios. Y lo único cierto que hay es que todos somos hijos de Dios. Vaya mensaje. Vaya mensaje de verdades a medias. Vaya mensaje digno de un pseudo profeta o anticristo religioso, porque dicho sea de paso, siempre nos enfocamos en el anticristo y el político, y el pseudo profeta como la sirvienta del político. No, señor. Son dos anticristos, dos bestias, y el uno tan anticristo como el otro, pero peor el pseudoprofeta, que tiene nombre propio, pseudoprofeta, porque ese mata el alma, el otro matará el cuerpo, y no es la sirvienta del otro, como erróneamente se puede creer. Que sirva a los intereses políticos del otro es muy distinto, porque está también politizado.
en una política global, sea como dice Monseñor Williamson, facética o monofacética, poco importa. Multipolar, dice, o unipolar. Da lo mismo. Es un sincretismo, un coágulo. Y aquí Francisquito, diciéndonos que lo único cierto es que somos todos hijos de Dios. Estamos, mis estimados hermanos, en el paroxismo, en el culmen, en la apoteosis del humanismo naturalista puro y crudo, que deja de lado, porque lo ignora, o lo rechaza, o lo desconoce, o por lo que fuera, todo el orden sobrenatural de la gracia. Y todo se reduce a un naturalismo puro, duro y crudo. Y claro está, el mismo catecismo nos dice que todos somos hijos de Dios. Pero ¿cómo masca la iguana? ¿Por dónde le entra el agua al coco? ¿Cómo es eso que todos somos hijos de Dios? Y hay hijos, perdónenme, malparidos, porque Caín, a ver, Judas traidor, a ver cómo es el cuento. Oiga, hay de todo. Ismael era hijo de Abraham, pero no era el hijo de la promesa. Isaac. Entonces, ¿cómo es eso de que ese es hijo de Dios? Aquí hay que distinguir, mis estimados hermanos, una y mil veces más, con filosofía y teología. Claro que todos somos hijos de Dios en un sentido natural por creación. Hasta la iguana y la monachita son hijos de Dios, porque hasta se dice que el Dios Padre es incluso de las criaturas irracionales. Pero una cosa es la creación. Y entonces hay una cierta filiación de vestigio en un átomo, en una culebra, en una espiga, en un gato, en un perro y en un mico o mono. Hay un vestigio, incluso de la Trinidad. Entonces hay una filiación de vestigio por la creación. Al Dios crear las cosas y dándole el ese común que hace ser a cada cosa, sea piedra, vaca, hombre o ángel, o vegetal, lo que quieran. Todo es. Porque Dios le da el ser. Participado. Y hay así un gran vestigio, incluso de la Santísima Trinidad, como dice Santo Tomás de Aquino, porque Dios está presente en todas las cosas por esencia, potencia y visión. Todo. Porque Dios sustenta todo. Desde la más ínfima ameba, microbio, átomo o cuarzo, como le quieran llamar.
Después viene ya no un vestigio, sino que hay también una imagen. El hombre hecho a imagen. Porque tiene libre albedrío, inteligencia y voluntad. Conoce y ama. Es persona. Y entonces se distingue de lo irracional. Y así entonces también comulga con el ángel, que es también persona. No humana, pero angélica. Y estamos en el puro orden natural de la creación, de la criatura. Entonces ahí hay una filiación de imagen, imperfecta, pero de imagen. ¿De qué? Del Verbo eterno, que es la imagen perfecta de Dios Padre, que procede ab eterno desde toda eternidad del Padre, en la comunión de la semejanza de la naturaleza divina, y por eso es hijo, engendrado o generado, mal entendido por los judíos y los musulmanes que niegan el génetos y el famoso agénetos y génetos de Arrio. Entonces vemos cómo hay en el orden natural una filiación de imagen, porque en el Verbo todo ha sido creado por Él y para Él como paradigma, como ejemplo o como plano arquitectónico de lo que se va a hacer. Así, en un edificio o una obra monumental, todo corresponde al plano, al paradigma, sea la puerta, la bisagra, el techo, el piso o el sótano. Pero confundir la filiación per creationem, por creación, con la filiación adoptiva que nos hace hijos adoptivos verdaderos de Dios por el orden sobrenatural de la gracia, hay mucho trecho. Es toda la economía del orden sobrenatural, de la gracia divina, como participación de la naturaleza divina, que me asimila en la naturaleza divina de Dios, por participación de lo que Dios es en esencia, per essentiam suam. Entonces yo no voy a confundir la participación de filiación por creación y la participación de filiación por adopción en la gracia, que me abre todo el abanico y me distingue el orden sobrenatural del orden natural. Por eso estamos ante un humanismo no ateo. Cuidado, el anticristo no es ateo, o los anticristos, porque hay que hablar de dos anticristos. Porque son dos las bestias o fieras, la del mar político y la de la tierra religioso, siendo peor el orden religioso. Entonces, no se puede confundir. Y el anticristo no es un ateo. El demonio no es ateo. El ateísmo es la estupidez del siglo XX. Porque nunca la humanidad fue atea. La tentación de Satanás, la viperina serpiente,
en su diálogo con Evita, no le dijo, no, Dios no existe, no creas en Dios. No, serás como Dios. Es una tentación teísta, no ateísta. Entonces esa imagen desformada de un anticristo ateo es falsa. Aunque en el fondo no crea en Dios y crea en Él, que Él es Dios. Pero entendámonos bien, este humanismo no es ateo, es creyente, y me lo está diciendo Francisco. La gran mayoría del mundo es creyente. Me está precisando, como buen pseudoprofeta que es. Pero hay que saber leer las cosas. Es un humanista teísta, deísta. Cree en Dios. Pero ¿qué Dios? El de la tentación satánica en el paraíso de seréis como dioses. Claro que sí. Ahí se cierra el círculo de la apostasía. No solo del cisma, de la herejía, sino de la apostasía. Para que se complete la tentación satánica de ser como Dios. Entonces así se entiende por qué poco importa cuál sea la sensibilidad, el gusto de cada uno. Lo importante es ser creyente. Y sale, yo creo en Cristo, yo creo en Buda, yo creo en Alá de los musulmanes, yo creo en Dios de los judíos. Y eso sí, todos creen en el amor. Y ahí no dicen yo en el amor de allá o de acá. ¿En qué amor creen? Y lo único cierto que hay es que somos todos hijos de Dios. Pero entonces, si yo confundo el orden natural con el orden sobrenatural, o lo desconozco, estoy anulando completamente la realidad tanto divina de Dios como humana. Por eso no importa si es Cristo o si es Buda, porque eso es una cuestión secundaria. El hombre ya es imagen de Dios y tiene esa filiación divina que la confunde la creación, la filiación de creación, con la filiación de adopción, que es sobrenatural. Entonces no es lo mismo ser hijo de Dios como una rata o una serpiente o un átomo o un quarks o un rinoceronte o hipopótamo, que ser hijo de Dios como un ser humano, persona, o un ángel, y mucho menos ser hijo de Dios por adopción, de la filiación divina de Cristo
como hijo unigénito del Padre eterno. Por eso dice San Juan que Dios dio el poder de hacerse hijos de Dios. ¿Qué poder le dio? El poder dándole la gracia que nos asimila y regenera, dándonos esa semejanza participada sobrenatural de la naturaleza divina. Y el hombre puede responder, corresponder o rechazar. Y yo no voy a hablar de que somos todos hijos de Dios por adopción divina. En la gracia. Si yo confundo esos planos, si yo los mezclo o los desconozco, entonces es lógico que como francisquito yo diga que poco importa en el abanico de religiones, todos creen en Dios y somos hijos de Dios. Es lo único cierto. Entonces Cristo es una cosa secundaria. Es que Cristo ni es Dios para Francisco, porque acuérdense bien ustedes que él ya dijo que él cree en Dios, no es ateo. Pero el Dios católico no existe. Lo dijo todo. Creo en Jesucristo, mi maestro. También Mahoma decía, creo en Jesucristo el Mesías, el gran profeta. Y yo soy el último profeta. O sea que se cuidó. Porque después de Cristo, reconocido por Mahoma como profeta, él es la sucesión y el último. Paren, que no venga otro Mahoma bis y me desfase como yo desfaso a Cristo. El diablo conoce lo que hace. Porque las falsas religiones de los gentiles vienen del demonio, nos los dice el Salmo 95. No hay más. Y no nos olvidemos que la adopción como hijos de Dios por la gracia en Cristo no es secundaria. ¿Quién es Jesucristo? El Verbo encarnado. ¿Y quién es el Verbo? La imagen de Dios Padre. Engendrado, generado desde toda la eternidad en la semejanza de la naturaleza. Ni el Espíritu Santo es hijo. Por eso el Verbo es el unigénito en la Trinidad. El unigénito de Dios Padre. No hay dos hijos, ni tres, ni cuatro. Y el Espíritu Santo procede, pero no ya como una semejanza en la naturaleza, sino como un movimiento de impulso, de exhalación, de espíritu divino, y por eso Espíritu Santo. No es por vía de intelequia intelectual, de conocimiento, y por lo mismo de semejanza entre el que conoce y lo conocido, como la inteligencia y el concepto o verbo mental. Y me perdonan, pero aquí es pura filosofía,
pero no puedo hacer nada. Y entonces es parecido a la procesión del Verbo eterno, con lo que pasa en la cabecita de todo ser humano. Y el Espíritu Santo viene por vía de voluntad, de amor, de impulso vital. Por eso no es hijo. Entonces, la filiación adoptiva viene por la gracia, como explica Santo Tomás. Y para ser hijo, yo tengo que proceder de un padre en la misma naturaleza. Un huevo se parece a otro huevo, pero el huevo no procede del huevo, sino de la gallina. Entonces tiene que haber una procedencia del ser vivo en la naturaleza que viene del Padre. Y así se produce la semejanza de filiación y de paternidad, sin lo cual no puede haber paternidad verdadera ni filiación verdadera. Habrá vestigios, habrá imágenes, como las hay en el orden natural, por participación. Pero las hay también por participación en el orden sobrenatural y verdaderamente ya divino. Porque el hombre no es divino, pero la gracia sí es divina. Me participa la divinidad de la naturaleza de Dios. En cambio, en el vestigio, en la imagen por creación, no hay naturaleza divina, como quiere la gnosis, y todas la gnosis y la judaica en especial, que es la cábala. Por eso considera que el alma espiritual es una chispa divina, de naturaleza divina, como decía ya el maestro Eckhart. Y no estoy hablando de herejes, porque no fue considerado hereje, pero era que heresiarca encubierto, no descubierto. Y eso es lo que a algunos gnósticos como Borella, al comulgar, porque son trinitarios, viene a alimentar el alma en la comunión. Pero esa alma divina, que le llaman espíritu. Y por eso hablan del hombre tripartito: soma, materia, psiquis, alma, y espíritu, pneuma. Y casi lo igualan a Dios, si vamos a querer seguir hablando. Pues eso es un error, porque es el alma espiritual que tiene su parte psíquica y por eso da vida y movimiento, como lo da el alma de una ameba o de un virus o de un vegetal, de un animal, o el alma humana, que ya es espiritual y no procede deducida de la materia, sino que viene por creación de Dios. Y de nuevo, filosofía. Pero no podemos confundir las cosas. Entonces, la adopción divina de verdaderos hijos de Dios la tenemos en el orden sobrenatural, no natural, por esa asimilación que hay en la divinidad de la naturaleza
participada de Dios por la gracia santificante. Eso ya desborda el orden de la creación. Y no es debido a la naturaleza humana ni angélica, es gratuito, por eso se dice gracia, porque es gratis data. No hay que pagar, Dios no es simoníaco. No da lo divino a cambio del oro, del dinero, lo que fuera. Da lo divino para asimilarnos hasta lo imposible a lo que Él es intratrinitariamente en su naturaleza divina. Y quiere desbordarlo en la creación. Pero como no puede hacerlo con las amebas, ni las ratas, ni los burros, ni las vacas, ni los caballos, pero sí lo puede hacer con lo que es imagen. Porque tienen inteligencia y libertad. Entonces son capax Dei, capaces de poder ser asumidos en el orden sobrenatural. Y llevados a esa sobrenaturaleza, en la divinidad de Dios, para que, paradójicamente, se realice la tentación viperina satánica propuesta a Eva en el paraíso cuando le dañó el oído. Por escuchar la serpiente. Seréis como dioses. ¿Y cuál fue el problema entonces? En el del cómo. Siempre, como son todos los problemas teológicos. ¿Cómo va a ser eso si no conozco varón? Dijo la Virgen. ¿El cómo? Ella no dijo que no. Dijo, ¿cómo va a ser eso? Porque no es lo mismo cómo son las cosas que sean de otra. No es lo mismo que yo, por orgullo, me quiero asemejar a Dios a fuerza de pulmón voluntarista, sin la gracia divina, o porque crea que tengo derecho a la gracia, que eso es todo el personalismo moderno. El hombre exige la visión divina. Ya lo esbozó Maritán, el supuesto filósofo católico casado con Raisa, una judía, y el imbécil se judaizó. Y bueno, no busques mujeres paganas. Buscaste una judía y bueno, te fue como a la judía. Te judaizaste. Y bien judaizado, gran amigo de Pablo VI y padre del Concilio Vaticano II, aunque después como un mal y barato padre, procrea al hijo, ni lo reconoce y menos lo bautiza. Pero eso es problema ya del cochino, que no se hace ni responsable de su degenerada paternidad, si vamos al caso. Entonces, mis estimados hermanos, no es lo mismo que Dios me quiera hacer como dioses, participándome Él, su divina naturaleza, que yo me lo atribuya, lo exija o lo pretenda. Es toda la diferencia, es el orgullo. Ese fue el pecado de Satanás y no el sexual. Que hasta Yahweh lo deja entender porque ahora está hablando de los nefelitis, de los gigantes,
que fue el pecado de los ángeles malos con las hijas de los hombres, estupideces, gnósticas. Espero que no me salga con lo de la serpiente erecta, como salió aquí Jorge García Nieto, imbécil de primera. Y que no se me cruce, porque yo no soy de los bobitos que él encara y después le hace demanda, porque no le va a quedar un hueso sobre el otro para que me demande el imbécil. Y que se paseaba por ahí con un sombrero al estilo de los rabinos, porque hasta eso. Y lo digo porque aquí es conocido, quizás no por todos, pero sí por muchos. Así que los gigantes del Antiguo Testamento, la cópula entre los ángeles, como los dioses griegos, con las hijas de los hombres. Eso dice Yahweh. Y una lástima. Hijo, no te pongas a filosofar más allá. Sigue calculando, haz tus pronósticos. Y sobre todo, sigue hablando del milenio sin que lo nombres. Pero no te metas en un berenjenal donde sales mal parado. Si quieres te asesoro gratuitamente. No te voy a vender ningún libro por internet. Gratis. Pero tienes que tener la humildad de reconocer que no debes de hablar más de lo que sabes o puedes saber. Porque la iglesia tiene sus doctores, aunque hoy muy poquitos. Pero los hay. Entonces, mis estimados hermanos, no es posible confundir el seréis como dioses por gratuidad divina que por exigencia humana. Vemos cómo entonces el anticristo pseudoprofeta, porque esto incluso le cuesta a algunos tradicionalistas que estudian, aprenden un poquito. Oiga, pero porque yo me sepa el ABC, las 5 vocales, yo ya no soy un Shakespeare o un Cervantes. Hasta en el modo de hablar uno se da cuenta del bagaje cultural y doctoral de la persona. Si nada más en la manera, en el gesto de la pregunta, ya se dilucida lo que tiene en el cerebro por el modo de preguntar. Por eso yo me indigno cuando me salen preguntando estupideces con ínfulas de doctorado, porque si es con ínfula del ignorante, y yo también soy ignorante, pero que quiere saber un poco más. Pero entonces viene el choque, porque el soberbio enano no quiere reconocer su enanismo intelectual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En cambio, el enano sabio se sube encima de un gigante y llega y puede llegar a ver más que el gigante sobre el cual está apoyado. Pero sabe que sigue siendo un enano, apoyado sobre un gigante. Pues bien, entonces, mis estimados hermanos, vemos cómo el pseudoprofeta, que todos lo han visto o lo pueden ver por televisión, por internet, es el que me está cerrando el círculo de la tentación satánica, viperina, sinuosa,
Lo único cierto es que todos somos hijos de Dios. Che, ya entiendo por qué tenía que ser un argentino. Porque los argentinos, perdónenme, y tengo muchos amigos, y hasta hermanos nacidos en la Argentina, y hasta mi padre enterrado allá, entonces puedo hablar con todo derecho como cosa propia, sin ofender. Pero cuando sale un porteñito, como Isidoro Cañones, para el que conozca el tema, son insoportables. Y tenía que ser uno de estos para que me dijera las barrabasadas que los otros pseudo profetas como él, pero quizás no tan atrevidos como este, no lo llegaron a formular. Porque esto tampoco viene de él, ya lo dijo en Redentor Hominis Juan Pablo II. Por el hecho de la encarnación todos están salvados. El hombre es divino y ratifica esa divinidad Cristo como paradigma al encarnarse. Entonces ya no importa en lo que crea o no crea. Todos nos salvamos y aleluya. O sea que esto no es nuevo. Y el que quiera lea lo que escribí en la época sobre esa encíclica y también Ut Unum Sit. Entre otras cosas. Así que por lo menos sé de qué estoy hablando. Y no hablo de hoy. Cuando todos alababan la Redentor Hominis, o la justificaban, o pretendían medio encuadrarla. Herejía pura. Y este viene ahora a consumármela diciéndome que todos somos hijos de Dios. Es lo único cierto. Entonces vemos cómo viene a realizar como pseudo profeta anticristo la insidia de Satanás en el paraíso. Seréis como dioses. Este ya me dice, sois dioses, sois hijos de Dios. Luego, hijo en la misma naturaleza que el Padre. Luego, el Padre divino, el Hijo divino. Y por eso, en el nuevo catecismo herético de la falsa Iglesia Católica, llamada mal católica, la neoiglesia posconciliar, dice que el Hijo, en cuanto a la natura humana, es consubstancial al hombre, y cuanto a la natura divina es consubstancial a Dios. Y cita al concilio de Calcedonia. Entonces ahí sí usan el consubstancial, que no lo quieren usar en el credo, en el mismo catecismo. Y cuando está en el credo dice, el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre. Como dos pajaritos son de la misma naturaleza, pero no son consubstanciales. Todos nosotros somos de la misma naturaleza, pero no somos consubstanciales. Pero aquí sí les conviene. Y como el homusios, como les he dicho, en griego es ambiguo, porque la palabra usía es ambigua, puede ser tanto esencia o naturaleza, o la substancia, como subsistente, entitativamente. Entonces, claro, en el concilio de Calcedonia, en griego, usan homusios para lo uno y homusios para lo otro, pero entendiéndolo católica y correctamente. Vienen estos y ahí sí lo traducen sin hacer uso de la palabra consubstancial, que en latín es mucho más precisa e inequívoca que la griega. Entonces ven cómo la herejía está
inteligentemente inficionada, pero los imbéciles obispos durmiendo en su trofeo de mitra, báculo y botoncitos rojos y mármoles, porque no estudian y son unas marionetas. ¿Qué vamos a hacer? Si no fuera así, no hubiera habido Vaticano II. Entonces, vemos cómo se cierra el ciclo y se cumple la promesa satánica. Seréis como dioses, sois ya dioses. Sois hijos, somos hijos adoptivos de Dios. No importa si eres cristiano, musulmán, budista o fetichista. Eso es el abanico de la diversidad biogenética multifacética. Pues eso nos viene a decir el imbécil, papanata, anticristo, pseudoprofeta. Ahí lo tiene. El que quiera ver, que lo vea, y el que no, allá él. Creo que está teológica, filosóficamente explicado. Habría mucho más que decir, pero no me quiero alargar. Entonces, Cristo ya no es el camino, la verdad y la vida. Es uno más. Es un Mesías, es un profeta, pero no es Dios. Arrianismo o neoarrianismo. Y en el abanico de la tradición, la línea media adextra y la media adintra. Adextra, los que como Caponeto, los Yagüe y todos, no los voy a nombrar, que tienen una mentalidad tradicionalista, pero quieren estar dentro del cuadro de la oficialidad, porque son oficialistas. Están los línea media adintra, como ahora la neofraternidad, y por eso quieren el certificado del Vaticano, que nos reconozcan como somos. Oiga, tú quieres como virgen boba entrar en un prostíbulo de vagabundas bien sagaces y que las otras te reconozcan que tú eres pura y virgen. Sí, síguete quedando con ellas un ratito más y a ver en dónde va a quedar parada tu santísima virginidad, pedazo de idiota. Eso es Monseñor Felé, imbécil. Y en caridad se lo digo, para que deje de serlo y se convierta. Y deje de ser el enfermero del prostíbulo, porque él va a cuidar que algún obispo sea rescatado. Entra en el prostíbulo para rescatar a alguna doncellita. Hay que ser animal. Y no se trata de ser reconocidos. Si yo soy católico, apostólico y romano, no necesito ser reconocido por nadie. La misma profesión de fe pública es suficiente. ¿Por qué quiero ser refrendado? Es que somos católicos, pero él quiere seguir diciendo que la nueva iglesia es católica. Y entonces que esa nueva iglesia, que también es católica, lo reconozca. Pero pedazo de animal, no te das cuenta de la contradicción. Y como buen suizo estúpido, aunque no quiero decir que todos los suizos sean estúpidos, que es distinto, pero por lo menos el de los Alpes, la maladie des Alpes, que hasta es conocido, la idiotez de las zonas alpinas por falta de yodo en los Alpes suizos. Entonces eso hay una cierta taradez.
Bueno, así que cuando un suizo habla muy despacito, y hay que decirle 3 o 4 veces, y sepa evident, maladie des Alpes. O sea, es retardadito el suicito. Y este parece que es un espécimen privilegiado con mitra, el imbécil. Pero es normal. Somos católicos, que nos reconozcan. ¡Pedazo de bruto! Aquí no está en que te reconozcan o no, en la profesión pública de la fe. En estar con Dios o contra Dios. Es que este ya desconoce la crisis. En la imbecilidad, y así los 60 o 600 sacerdotes que imbécilmente lo siguen. ¡Qué lástima! Pero aquí ha salido un hijo predilecto de Monseñor Lefebvre que les va a decir las cosas hasta que se mueran en la cara, para que vean su perfidia, su traición y hasta su robo, porque le están robando las almas a Cristo. Pues bien, mis estimados hermanos, me salió el San Atanasio con el San Basilio y el San Elías, y que vamos a ver, hacer. Pero alguien tiene que salvar el pundonor de la iglesia pura y virginal. Hay que creer en la iglesia a pesar de los hombres de iglesia. Porque los hombres de iglesia no son Dios, ni aún el Papa. Son ministros de Dios. Pero la fe es en Dios. Así que el ministro de Dios, para ser creído como tal, tiene que estar en conexión divina, espiritual, con Dios. Uno y trino. El Dios de la revelación. El de Abraham, Isaac y Jacob. No los falsos dioses de los gentiles. Pues bien, mis estimados hermanos, no somos todos hijos adoptivos de Dios. Necesitamos para hacerlo la gracia de Cristo, que es el unigénito de el Dios Padre, y por eso toda filiación, tanto por creación o por recreación sobrenatural en la gracia divina, como participación de la naturaleza humana, en la filiación personal del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Verbo Eterno, tiene que pasar por Él. No es uno más. No es lo mismo que yo crea en Cristo que en Buda. Cristo es único. Es el unigénito. No lo olvidemos. Y abierto hacia el cosmos. Es el primogénito, por eso, de toda creación. Que tiene algo de su filiación como vestigio o como imagen en el orden creacional, per creaciones, o como hijos adoptivos en el orden sobrenatural de la gracia. Por eso es el paradigma, la causa ejemplar de todo lo creado. Por eso es Rey también de los ángeles. Entonces vemos cómo ese unigénito ad extra se vuelve el primogénito. Y así todo nos viene entonces a colmar en lo mayor que pueda hacer con nosotros, porque Él es ya el Hijo natural de Dios por esencia.
Y por la unión hipostática es la máxima unión que puede haber entre Dios y la criatura, Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y fuera de eso, la gracia, que nos hace hijos adoptivos de Dios en la filiación divina del Verbo eterno. Espero que entonces esto quede más o menos. Y no le oigamos al pseudoprofeta, cual serpiente insidiosa, sutil y astuta, habla muy humanamente, muy diplomáticamente, muy políticamente correcto, pero es el mismísimo diablo. Por eso cuando venga Cristo los aplastará. Esperemos que venga pronto, porque de estos videos va a haber en este año de la misericordia más. Este creo que es el primero, o no sé si es el primero, así que, pero ya váyanse preparando. Y aprendamos entonces a valorar nuestra santa religión católica, apostólica y romana, para que sigamos siendo los verdaderos hijos de Dios y no Caínes, Judas. Y que así podamos entonces, guardando todas estas cosas en nuestros corazones, amar, conocer y servir a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.